18-21 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. ¿Con qué arrancamos esta semana, Horacio? Arrancamos con un tema que es bastante controvertido porque bien se sabe que días atrás la Corte de Estados Unidos decidió considerar que tanto el fallo de Roe vs. Wade como el de Planned Parenthood vs. Casey ya no iban a ser considerados como parte y antecedente fundamental dentro de lo que es su sistema jurídico. En ese sentido, el aborto procurado deja de considerarse un derecho con resguardo constitucional. Esto permite a la postre que los estados vuelvan a recuperar su potestad legislativa en dicha materia. Por lo tanto, va a haber un sinfín de estados, especialmente los que se encuentran bajo poder republicano, que van a empezar a trabajar para prohibirlo definitivamente. De hecho, ya hay antecedentes, como se puede ver en el caso de Texas o de Oklahoma. Así también hay que tener un resguardo con estados como Nueva York, que podrían reflotar viejos proyectos demócratas de permitir el aborto procurado hasta el 9º mes. Y en este sentido yo quiero hacer una salvedad muy especial, porque ciertamente se ha venido trabajando hace tiempo por un grupo de intelectuales una sana crítica al sistema del laicismo y el secularismo propio de los estados posterior a la Revolución Francesa. ¿Y por qué quiero tocar esta noticia vinculado a una gran victoria dentro del espacio pro vida de los últimos días? Porque existe una secta satánica que defiende el aborto ritual, y esto es lo que permite que a través de las enmiendas de la libertad de culto pudiera permitirse, incluso en aquellos estados que lo prohibiesen expresamente. Cito el caso particular de Texas. Ya tiempo atrás supe dar una noticia al respecto, pero ahora se ha reflotado desde las cuentas y los sitios web oficiales de dicho templo. El argumento de estos satanistas es que, si se considera al aborto como un ritual religioso, el gobierno no podría intervenir legalmente ni cargar a los pacientes con requisitos previos. De hecho, de todas las reacciones pro aborto que se han visto generadas en las últimas horas por la inminente anulación que generó el fallo en relación a Dobbs versus Jackson, lo que se expresa es que de estas reacciones la más reveladora es justamente la del templo satánico, que por cierto ellos dicen que en realidad no es que sean técnicamente satanistas, es simplemente un nombre artificial, porque lo que ellos defienden es la ilustración, la ciencia, las luces de este siglo. Un mensaje un poco particular que además de uno puede engañar cuando ingresa. Pero lo cierto es que objetivamente ellos se definen como satanistas y está bien llamarlos así. Ellos sostienen que en realidad el velar por el acceso al aborto en términos religiosos forma parte de los derechos inherentes a todo ciudadano dentro de un estado laico y secular. Este es su gran argumento. Esto sería una estrategia de reclutamiento con la que esperan vincular a su organización a miles de feministas, ecologistas, transhumanistas y cualquier tipo de ciudadano en favor del aborto procurado. El templo satánico en su sitio web informa sobre su compromiso a garantizar el acceso al aborto ritual para sus miembros en aquellos estados de Estados Unidos que prohíben, y cito expresamente, prohíben el aborto, pero otorgan excepciones para casos de incesto o violación. Estarían utilizando los vericuetos legales para permitir dicha práctica. Los satanistas ya habían lanzado esta estrategia ya en el 2021 ante la aprobación de una ley pro vida, insisto, en el estado de Texas. Lo más revelador de este episodio es que los principios satánicos que invocan, además del aspecto ritual, es idéntico a una serie de discursos propios de ideologías del siglo XVIII en adelante. Cito lo tomado de su propio sitio web oficial. El propio cuerpo es inviolable, sujeto únicamente a la propia voluntad. Uno aquí podría establecer rápidamente los vínculos con otros espacios ideológicos. Pienso cómo se promovió el aborto procurado en Argentina cuando se dice mi cuerpo, mi decisión. Se trata de darle más libertad a la mujer, se trata de que el Estado respete, no imponga su credo. Bueno, esto es lo que están defendiendo los satanistas en este momento ante el retroceso de lo que ha sido las políticas antinatalistas con el último fallo de la Corte. Sí quiero remarcar un punto ya para no extender tanto el bloque, pero creo que es necesario, ya que si vamos a hablar de religión, poner también la otra versión para que la gente pueda tomar su decisión, en donde se puede hallar una mayor cercanía a la verdad. Cito, el aborto es un sacramento demoníaco. Esto fue lo que dijo el arzobispo en San Francisco. Tras señalar las características que hacen del secularismo una religión propia,
y esto es algo que estamos trabajando para nuestra próxima conferencia que vamos a tener en YouTube en torno a filosofía de las religiones, donde se observan los que son los dogmas infalibles, los rituales, las veneraciones, los credos. El Monseñor Cordiolone afirmó que el aborto se ha convertido en un sacramento sagrado para esta gente, la doctrina y la práctica sobre las cuales se están construyendo todo un sistema de creencias que actualmente el propio secularismo norteamericano alberga. En su homilía reciente comparó el aborto con las religiones paganas demoníacas que sacrificaban a los demonios a sus propios hijos, derramando sangre inocente. Algo que, por cierto, aunque alguien puede llegar a imaginarse de repente un gran templo de Moloch y llevando niños allí, parece a veces un poco caricaturesco, incluso exagerado, pero si uno empieza a observar cómo funciona realmente en la filosofía de las religiones el sistema axiológico, va a notar que no hay un error en este punto. ¿Por qué lo quiero remarcar? Porque no es religión solamente esa conexión con un determinado tipo de Dios, de acuerdo a los 5 credos principales del mundo, sino que se va a entender como religión a todo ese sistema que estructura los valores sobre los cuales se establecen un sistema y un mecanismo de acción. Es decir, si yo considero que la libertad es un fin en sí mismo, que el dinero es un fin en sí mismo, o que Dios es un fin, de acuerdo a la escala de valores que cada uno tenga, vamos a ver que se genera este componente del religare, concepto que etimológicamente proviene de religión, es decir, religión proviene etimológicamente del religare, volverse a unir a ese aspecto trascendental. El tema es, ¿cómo trasciende lo humano? No es necesario que estemos hablando precisamente del Dios judeo-cristiano, sino que uno puede tener de repente como principal cúspide de valor, y esto lo explica Jordan Peterson, de hecho, puede ser la fama, el poder, la conquista, cualquier aspecto. Por eso quise traer esta noticia a colación, porque yo considero que en algún punto todo el espectro de lo que a veces se habla de una nueva derecha, todo el espectro de una derecha más conservadora, todo espectro de un liberalismo clásico, todo espectro de un nacionalismo, tienen que en algún momento empezar a replantearse los conceptos básicos antes de entrar en la discusión Estado-individuo. Porque en última instancia, y esto lo he visto cuando me ha tocado debatir con anarcocapitalistas, libertarios, comunistas, conservadores también, cristianos evangélicos, católicos, siempre el punto esencial es, bueno, ¿qué es el bien, qué es el mal? A partir de ahí empezamos a diseñar todo el sistema de sociedad. Porque si para mí la libertad no es ni buena ni mala, no habría punto de discusión para definir si luego quiero un Estado omnipresente o un Estado más que retroceda. Y en ese sentido, hay que empezar a discutir la propia noción de libertad. Porque a veces se da por sentado que libertad es simplemente la falta de coacción. Parece un ejemplo rápido, pero esto es lo que se ve muchas veces en las discusiones políticas. El tema es, ¿qué sucede con la libertad religiosa? Porque en la libertad religiosa, uno dice, bueno, que todos puedan coexistir. Se confunde lo que es la tolerancia al concepto mismo de libertad, que es donde se pone en un plano de igualdad todo mecanismo de acción. Y si uno se ampara en lo que es el Estado en términos seculares, post-revolucionarios, particularmente post-revolución francesa, en este sentido lo que hace el secularismo es decir, bueno, si en tu culto, en ese sentido de libertad, para no caer yo en una suerte de idea protofascista, si en tu culto esta práctica hace al rito, tiene que ser permitido. Curiosamente, en nombre de la libertad religiosa, y a mí me interesan siempre los principios de la realidad, por eso no somos dogmáticos. Dogma, para la filosofía griega, era esa escuela de pensamiento que se aferraban a los principios desconociendo la realidad. Los que somos partícipes de la filosofía aristotélico-tomista, sostenemos que primero los principios. Allí viene el orden del principio. Y el principio de la realidad demuestra que por más que se dice que la libertad funciona en un sentido, la libertad de culto funciona en un sentido, la realidad pasa por otro lado. El secularismo se utilizó históricamente para perseguir y masacrar a los creyentes. Ejemplos concretos. Desde el ateísmo militante de los gulags rusos o el gran salto adelante de Mao Zedong, hasta la Guerra Cristera, la Segunda República de España, la Revolución Francesa. Como estamos viendo, finalmente, en nombre de la libertad de culto, se puede permitir el aborto procurado porque está bajo discusión el inicio de la vida y particularmente más que el inicio de la vida, que ya no se discute tanto, el inicio del concepto de persona. Es una discusión más filosófica que científica. Pero posteriormente, en nombre de la libertad de culto, lo que se está observando es que si un cristiano quisiese de repente rezar el Padre Nuestro en un colegio, no, eso ya no, porque acá se defiende el secularismo. Yo digo, en algún momento la sociedad tiene que empezar a reaccionar. Si queremos volver a esa sociedad occidental de un estándar de gloria
que permitía romper el relativismo, es decir, objetivamente la civilización occidental está un paso más allá de las demás, por esto que es lo que lo define particularmente el concepto de lo bueno, lo bello y lo cierto. Insisto, hay que empezar a repasar sobre qué está erigida la sociedad occidental. Si es sobre un concepto relativista de la libertad, o si es que en verdad la libertad proviene en primer lugar del uso virtuoso del libre albedrío. Porque en un uso virtuoso del libre albedrío vamos a ver que este tipo de discusiones no se darían. Porque más allá de que si uno es católico o no es católico, la discusión está en torno al sentido común. No como muchos creen que el sentido común es una herencia cultural de ciertas premisas, sino el sentido común de toda humanidad, que tiene dos elementos esenciales, y con esto cierro. Principio de identidad y principio de causalidad. Y vamos a ver que la discusión, particularmente en torno al aborto procurado, responde a la discusión de sentido común. Principio de identidad, que abarca el principio del continuo, de la vida misma, y el principio de causalidad. Por lo tanto, procurar un aborto es eliminar una vida humana. ¿Cómo se puede permitir esto legitimado? Utilizando la libertad de culto. Quizás haya que repasar estos conceptos para ver si muchos cristianos están siendo fagocitados por el mundo antes de someterse a su verdadero Dios. Nada más y muchísimas gracias. Y no olvidemos, hablando de libertad religiosa, lo que se considera libertad religiosa con lo que está sucediendo, por supuesto, en África en estos momentos, la cantidad de actos religiosos contra el cristianismo, y particularmente en Europa, con todo el ataque que hay, ¿no? Y que se lo considera, bueno, es parte de su cultura, es parte de su religión, por tanto, no hay que juzgarlo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en el caso de que quieran colaborar con este espacio.